¿Dónde estoy? Mamá, tengo mucho miedo, ¿alguien puede ayudarme? La pequeña Tiffany se encontraba desolada en un oscuro bosque, la tenue luz de la luna medio podía iluminar los alrededores de aquel lugar, ella estaba perdida y no sabía cómo había llegado ahí, lo último que recuerda, es aquella voz, aquella dulce voz que hacía sentir seguridad al más pequeño ser en un gigantesco mundo lleno de guerra, odio y maldad. No va a pasar nada, todo estará bien. Sin dudarlo, ella se levantó y siguió su camino a través de la maleza, siguiendo la luz de la luna, encontrando alguna salida a través de ese interminable laberinto que la rodeaba. A medida que hacía su camino podía percibir pequeños ruidos de la lejanía, en donde la vista era imposible y yacía más que oscuridad, sonidos de pasos, ramas rotas y hojas pisadas. Poco a poco la pequeña Tiffany empezó a sentirse nerviosa, miraba a sus alrededores buscando alguna señal de vida, pero solo hallaba oscuridad. Llevaba rato caminando y sus rodillas se irritaban cada vez más, por lo cual decidió recostarse en un inmenso roble que se había topado, estaba muy cansada. Descansando, su cabeza hizo memoria de aquellos recuerdos en los que su madre le preparaba un buen chocolate caliente acompañado de un delicioso pan antes de dormir. Su madre para ella era su mundo, su heroína, sentía protección al lado de ella, a pesar de que nunca conoció a su padre, su madre hizo lo posible para darle una buena vida. Antes de dormir, ella le cantaba con aquella angelical voz, y luego, seguido de esto, le daba un beso de buenas noches en su frente. Era una buena persona. Pero cometió muchos errores. ¿Quién está ahí? Por favor no me haga daño, soy solo una niña. Tengo mucho miedo. De pronto, aquellos pasos que hace mucho tiempo atrás habían desaparecido, se volvieron a ser presentes, cada vez más cerca de ella. Tiffany logró percibir unos pequeños ojos blancos en la oscuridad del bosque. Ella estaba temblando, no sabía qué hacer. Poco a poco esa sombra empezó a tomar forma, aquello no era humano, su tamaño era descomunal, sus brazos le llegaban hasta los pies, y caminaba de una manera horrorosa, como si anduviera cojo de una pierna o hubiera sufrido alguna lesión. Lo cierto es que aquella aberración se acercaba a Tiffany, con una velocidad agaz. Tiffany empezó a gritar, gritar y gritar, estaba al borde de la desesperación, sentía como temblaba, sus piernas se empezaron a humedecerse, se había orinado encima de la ropa, no podía controlarse. Ella estaba muy aterrada, esa cosa a medida que se iba acercando formaba una sonrisa que rodeaba la mitad de su rostro, tenía unos dientes muy afilados y una lengua grandísima, sus gritos se incrementaron, sentía que se iba a desmayar y justo cuando aquello estaba a 1 metro de ella, todo se puso en blanco, ella no hacía más que escuchar gritos y gemidos, gritos que alguna vez fueron una macabra risa proveniente de aquella criatura, pero ¿qué lo hacía gritar? Ella no podía ver, aquella luz blanca le cegaba los ojos, solo podía sentir como algo la agarraba de su brazo. La pequeña Tiffany estaba desconcertada, no sabía qué era lo que había pasado, a causa de su ceguera solo podía sentir y escuchar. Una brisa fuerte rozaba por sus mejillas, no escuchaba pasos, golpes, ni mucho menos gritos de la criatura, solo podía escuchar el ruido de la brisa y sentir como unos pequeños dedos la sostenían fuertemente de su muñeca. Poco a poco sus ojos empezaron a recobrar la vista y finalmente pudo hacer presencia de donde se encontraba. Era muy extraño el lugar, el cielo pintaba de un morado intenso, no había presencia del sol ni de la luna. Tiffany bajó la mirada para poder observar más detalladamente el lugar. Ella se encontraba en una inmensa llanura, no habían árboles ni montañas, todo era plano, rodeado de una hierba verde y un extenso sendero en línea recta. Tiffany se quedó contemplando el lugar por un buen rato hasta que una voz llamó su atención. Mi pequeña y dulce Tiffany, ¿te encuentras bien? Tiffany se volteó para poder descubrir el dueño de esa linda voz, y su cara se llenó de alegría al darse cuenta que era su amigo Toby. Toby es un muñeco de trapo que su madre le había regalado a los 9 años de edad. Ella era una niña muy tímida y de pocos amigos, siempre vivía apartada de los demás, por lo cual su madre decidió regalarle un juguete para que no volviera a estar más sola.
Toby siempre fue el mejor amigo de Tiffany, fue el protagonista de sus grandes aventuras, siempre cuando Tiffany necesitaba ayuda, él estaba ahí para socorrerla, a la hora de dormir él era su defensor, cuando algún monstruo intentaba asustarla él estaba ahí para protegerla, ellos eran inseparables. ¿Qué es este lugar? Exclamó la pequeña Tiffany. Es donde vivo, cuando estás dormida, vengo aquí a descansar. Le respondió el pequeño muñeco de trapo. Mientras iban recorriendo el extenso sendero, Tiffany empezó a hacer memoria de otros recuerdos. Recuerdos de aquel día de picnic. Su madre y ella estaban muy emocionadas, llevaban preparando esto desde hace mucho tiempo. Recordó aquel hermoso lugar que, a diferencia del mundo de Toby, estaba rodeado de hermosos árboles, un pastizal de margaritas alrededor del camino y una gran variedad de aves coloridas, todo era hermoso, sin embargo, ella podía sentir que algo andaba mal, no podía saberlo, pero lo sentía, como ese tipo de sensación que tienes cuando algo horrible, malvado, algo trágico estuviera a punto de suceder. ¿Te ocurre algo, mi pequeña? Preguntó sorprendido al muñeco de trapo. Nada, nada, solo me duele un poco mi cabeza. Respondió Tiffany. El muñeco de trapo y la pequeña Tiffany siguieron su camino a través de aquel sendero, compartían historias y momentos agradables de los cuales ella recordaba, pero como un giro total a esta agradable conversación entre dos grandes amigos, una sola pregunta hizo que la expresión facial del pequeño muñeco de trapo se tornara seria y un tanto nerviosa. Toby, ¿cuándo volveré a casa? Exclamó la pequeña Tiffany. Toby no podía responder, estaba congelado completamente, su mirada estaba perdida. Toby, ¿estás bien? Muy pronto, mi pequeña Tiffany, muy pronto. Tiffany no halló seguridad en esa respuesta, sentía que algo andaba mal, sin embargo ella sabía que Toby jamás le escondería nada, los mejores amigos nunca se guardan secretos. O bueno, eso pensaba ella. Toby y Tiffany seguían caminando y compartiendo buenos momentos, hablaban y hablaban sin parar, el camino parecía no llegar a ningún lugar pero eso no importaba, ella estaba con su mejor amigo y era lo que más le importaba. De pronto, la conversación cesó y Tiffany dejó de caminar, tenía la mirada fija a la nada, su expresión facial pasó de tener una hermosa sonrisa, a un rostro de horror y miedo, sus piernas comenzaron a temblar y sus ojos se abrieron más de lo normal. Toby no se había enterado de lo que le pasaba a Tiffany y unos segundos después, Toby sorprendido le preguntó. ¿Qué pasa, Tiffany? ¿Te ocurre algo? Ella no hacía más que mirar a la nada y cuando Toby se dio la vuelta para observar qué cosa provocaba tanto horror hacia Tiffany se dio cuenta. Ahí estaba a tan solo 20 metros de ellos, una silueta oscura y dos ojos brillantes, él sabía que pronto llegaría el momento, Toby sabía que no la podía cuidar por mucho tiempo, en algún momento él los encontraría, él conoce todos los lugares, cada uno de los rincones de este lugar, él sabía el gran poder que contenía y que tan solo con una pequeña acción destruiría todo lo bueno que ha hecho por Tiffany, pero no lo iba a dejar así tuviera que arriesgar su propia vida por ella. Tiffany era su mundo. No se movía, solo permanecía lejos de ellos observándolos con esa asquerosa sonrisa, bien sabía Toby que en cualquier momento atacaría, Tiffany entró en llanto, era tan solo una niña. Tiffany, cálmate, nada te va a ocurrir, estás conmigo. Tiffany no escuchaba, sus oídos se habían cerrado, el miedo la había introducido en estado de shock. No pasa nada, Tiffany, todo estará bien, tu madre está esperando por ti. Esas palabras fueron suficientes para llevarla a un mar de recuerdos, memorias, pequeños flashbacks. Podía observar a su madre aquella hermosa sonrisa, esos bellos recuerdos, el picnic, a su habitación. Todo se puso oscuro, la silueta había desaparecido, Toby estaba sorprendido, se había ido de repente sin razón alguna, estaba aliviado, pero había olvidado algo. Tiffany, mi pequeña. Tiffany. Tiffany desapareció junto con la criatura, no se hallaba por ningún lugar, se la había llevado. Todo se veía oscuro, la oscuridad cubría todos sus ojos, solo podían oír gritos ahogados, gemidos y murmullos, el mayor miedo de Tiffany era la oscuridad,
no soportaba estar un momento más en ese lugar. Tiffany estaba perdiendo la cordura, no podía ver nada, solo podía escuchar. Ella sabía firmemente que no estaba sola, algo más la estaba acompañando, pero no era alguien malvado, eso que estaba en el mismo lugar que ella estaba sufriendo. Intentaba gritar, pero sus clemencias eran ahogadas. Era como si alguien o algo le estuviera tapando la boca. Tiffany no entendía nada. Los ruidos se elevaban, ya eran bastante molestos y de pronto aquellos gritos ahogados se hicieron audibles. Basta, por favor. La protagonista de la voz era femenina. Tiffany estaba horrorizada, ¿cómo alguien podría hacer algo así? Luego de esto se escuchó un fuerte golpe, seguido de una quebradura, como si algo se hubiera quebrado, y después, no hubo más que silencio. Tiffany recobró la vista y se hallaba de nuevo en el bosque. Era de noche y la gran luna llena brillaba en todo su esplendor aquel tenebroso lugar. No había más que maleza y grandes robles a sus alrededores, no había señal de vida ni de animales, todo se estaba volviendo a repetir. Volvió a aparecer en aquel tenebroso lugar nuevamente. Tiffany sabía que aquello volvería a aparecer para atraparla. Ella tenía que correr, no sabía hacia dónde, se hallaba perdida, pero tenía que huir lo más lejos posible. Su única vía era el resplandor de aquella brillante luna llena. Sin más opción, se hizo camino por la maleza, sin ayuda alguna más que de la luna. Corría y corría sin cesar. La hierba estaba muy alta, raspaban sus rodillas, pero eso no le importaba, solo quería encontrar alguna salida, una luz al final del túnel. Aquellos murmullos se volvieron a ser presentes, gritos de auxilio, pero eso no le importaba. Ella seguía corriendo y nada la iba a detener, y fue entonces cuando lo vio, una pequeña luz al final del bosque. Tiffany se fue acercando lentamente, y poco a poco esa luz fue tomando forma. Era una casa, un tanto peculiar. Era su casa, ella no entendía, ella vivía lejos de los bosques, en una pequeña residencia. ¿Qué tiene que ver todo esto? Porque su casa estaba en medio de un bosque. Sin pensarlo dos veces hizo camino hacia la entrada de su hogar. Las luces estaban apagadas, todo estaba en silencio, pero la puerta principal estaba abierta. Su primer pensamiento fue su madre, tenía que estar ahí, ella era su único socorro. Abrió la puerta principal para darse cuenta que el lugar se hallaba deshabitado. A lo mejor, como ya era muy tarde, su madre había apagado las luces para ir a dormir. Tiffany estaba seguro de ello. Subió por las escaleras y se dirigió a la habitación de su madre. Extrañamente los pasillos a Tiffany se le hacían más extensos, pero ella no le tomaba mucha importancia. Cuando finalmente llegó a la habitación de su madre se dio cuenta que no había nada, no estaba por ningún lado. Tiffany revisó debajo de la cama, el baño, se dirigió nuevamente a la planta superior, revisó la cocina, la sala de estar, incluso revisó su cuarto, pero no encontró nada, ni una nota, no había nadie en la casa. Solo quedaba un último lugar, el sótano. Tiffany apretó el interruptor, pero no funcionaba la luz. La única manera era abrir la ventana superior que se hallaba en el sótano. De esa manera Tiffany podría tener un poco de visibilidad del lugar. Ella no quería bajar, su mayor miedo era la oscuridad, pero no se rendiría hasta encontrar a su madre. Fue bajando las escaleras, adentrándose hacia la oscuridad total, pero cuando se fue acercando hacia la ventana algo la detuvo. Esos dos ojos brillantes se hicieron presentes de nuevo. Él estaba con ella en el sótano a tan solo 1 metro de distancia, y cuando se pensaba dar la vuelta para escapar, se dio cuenta que la puerta se hallaba cerrada. Tiffany subió las escaleras y giró la manilla, pero estaba bloqueada. Alguien la había cerrado con candado, no había escapatoria. La criatura se estaba acercando a ella y pronto la iba a atrapar. Fue subiendo las escaleras y cada vez que ella gritaba y lloraba, su sonrisa crecía, se alimentaba del horror de la pequeña. Él se agachó y se acercó hacia su oído, y con una voz maliciosa le dijo: No te va a pasar nada, todo va a estar bien, mi pequeña Tiffany. La criatura empezó a lamerla por el cuello, mientras que más Tiffany lloraba, él se alimentaba de su terror, de su miedo. La criatura no paraba de reírse y aprovecharse de su dolor. Todo estaba perdido para la pequeña Tiffany.
Fue entonces cuando lo vio, nuevamente una luz aclareció el lugar, pero ahora ella podía verlo, era Toby, había regresado por ella, fue la última esperanza que sostenía a esta pequeña niña. La criatura gritaba de dolor, la luz quemaba su cuerpo, no tenía a dónde escapar, Toby lo estaba destruyendo, poco a poco él se fue desintegrando, hasta desvanecerse por completo y no dejar un pequeño rastro de oscuridad. La criatura había muerto, la luz lo había consumido. Todas las luces de la casa se encendieron, en las habitaciones, la cocina, la sala e incluso en el sótano, todo había acabado. Tiffany y su amigo Toby se dirigieron hacia la salida del sótano. Tiffany se asomó por la ventana para encontrar que, ya se hallaban en el lugar donde vivían, por lo que podía ver era de noche, y ya todas las casas tenían las luces apagadas. Ella supuso que ya era tiempo de dormir. Tiffany se dirigió hacia la cocina y en ella encontró algo que esperó por mucho tiempo, no podía aguantar la alegría, una mujer de hermosa cabellera con unos ojos muy cautivadores y una sonrisa que hacía alegrar el día a cualquiera. En aquella mesa se encontraba su razón de existir, su madre. Tiffany corrió hacia ella y le dio un fuerte abrazo. Mami, te extrañé bastante, por fin te vuelvo a ver. Su madre no decía nada, solo la miraba y le sonreía con aquella dulce bondad que siempre cargaba en su rostro. Tiffany no pudo soportar las ganas y se echó a llorar, ella estaba muy alegre, en la mesa se hallaba un chocolate caliente acompañado de un delicioso pan. Tiffany tenía mucha hambre. ¿Puedo comer?, preguntó la pequeña Tiffany. Su madre, únicamente la miró y le sonrió, afirmando con su mirada. En la mesa, Tiffany le contaba aquellas grandes aventuras por las que pasó con su amigo Toby y las varias ocasiones en las que él le había salvado la vida. Luego de haber comido, Tiffany se sentía muy cansada, y se dirigió hacia su habitación para por fin poder descansar en paz. Su madre la acompañó hacia su cama para luego arroparla y darle un beso de buenas noches. Su madre se despidió con una sonrisa para luego cerrar la puerta de la habitación. Tiffany estaba muy feliz, por fin había conseguido volver a su casa. Mientras sus ojos se iban cerrando, alcanzó a ver a Toby en la puerta de su habitación sonriéndole y despidiéndose de ella. Por fin descansaría en paz. Pero todo fue una mentira. Una sucia y vil mentira, la casa, su madre, la habitación, todo fue una representación imaginaria de sus recuerdos. Inteligentemente armó un escenario para que ella pudiera estar convencida de que en realidad todo estaría bien. Nada de lo que presenció Tiffany era verdad, todo fue inventado por Toby. A lo mejor intentaba ayudarla, pero él sabía que todo esto empeoraría las cosas. Pronto volvería por ella y ya sería demasiado tarde para los dos. Toby solo le quedaba observar el patio de la casa, desde la ventana de la habitación de Tiffany. Y fue entonces cuando volvió. Aquella aberrante criatura, nada lo haría desaparecer, los traumas quedarán marcados por siempre, a lo mejor con el tiempo los superarás, pero siempre se mantendrán, escondidos, en lo más profundo de tus memorias. Es inevitable y es con algo que el ser humano debe vivir por toda su existencia. Yacía allí en la puerta de su habitación, tenía la mirada fija en ella, la cama. Aquella noche, 3 de la mañana, todo se estaba volviendo a repetir. Él se fue acercando paso a paso hacia el cuerpo durmiente de la pequeña. No dejaré que te le acerques a ella, exclamó su amigo Toby. Él sabía que no podía hacer nada, pero si eso le fuera a costar la vida, lo arriesgaría todo por la pequeña Tiffany. La criatura se olvidó por un momento de la pequeña, se dirigió hacia aquel muñeco de trapo y sin mucho esfuerzo, extendió su mano y lo agarró. Toby intentó escaparse de las garras de la criatura, pero era inútil, utilizó su último recurso, la luz. Pero también fue inútil, la criatura se había hecho más fuerte y se estaba apoderando completamente de sus recuerdos, los traumas, las tragedias, toda la cruel realidad estaba volviendo. Ese cuento de hadas que Toby había inventado para hacer de Tiffany una mejor vida se había desvanecido. Antes de que abriera sus fauces para tragarse al muñeco de trapo, la criatura exclamó una corta frase. No puedes vivir en un mundo lleno de finales felices. Esta es la realidad y desgraciadamente, todo debe terminar en tragedias.
Dicho esto, la criatura de un solo mordisco, digerido al muñeco de trapo. Solo quedaba algo más, Tiffany. La criatura fue caminando hacia la cama para contemplar a la pequeña durmiendo y pudo observar como una lágrima brotó del ojo de la pequeña, que luego pasó a recorrer toda su mejilla y finalizar su recorrido cayendo en la sabana. Fue entonces cuando ella lo recordó todo, aquella noche, todo lo que había sucedido, pero ya era demasiado tarde para recordar. Tiffany se hallaba en una habitación oscura, ella sentía mucho miedo, había un silencio neutral, ya no habían gemidos, no habían gritos, únicamente oscuridad y silencio. Pero entonces pudo escucharlo, nuevamente esa hermosa voz, aquella dulce voz que hacía sentir seguridad al más pequeño ser en un gigantesco mundo lleno de guerra, odio y maldad. No va a pasar nada, todo estará bien. Y entre la inmensa oscuridad Tiffany halló una pequeña luz blanca, era tan hermoso, ella no pensó más que en dirigirse hacia ella, algo la atraía hacia ello, era irresistible. Tiffany, hipnotizada por la luz, hizo su camino hacia ella y poco a poco se fue perdiendo en lo más oscuro del lugar, siguiendo su camino hacia esa luz, que ella en el fondo, esperaba algún día alcanzar. El cuerpo de Tiffany Hilton fue hallado en las afueras de la ciudad a las orillas de un lago. El cuerpo ya llevaba meses en este lugar en estado de descomposición. Al parecer unos pescadores notaron el mal olor que había en las cercanías del lugar. Su madre Miranda Hilton fue hallada muerta pocos días después, a causa de una sobredosis en su habitación. Tenía antecedentes, que registraban, consumo de drogas ilegales y cómplice de robos y homicidios. El lugar donde vivía esta reducida familia, era de los barrios más bajos de la ciudad. Fue hallado incluso, grandes moretones en los brazos de la pequeña. Cuando se hizo la revisión de todo el cuerpo entero, se halló también fluidos seminales en el órgano reproductor de la niña. Cabe aclarar también que luego que el cuerpo sufriera la violación, la niña duró en coma por casi 3 días seguidos, luego de esto sufrió de un infarto y murió. El cuerpo de la niña fue hallado también con un pequeño muñeco de trapo que sostenía fuertemente de la mano. El paradero del presente homicida sigue siendo desconocido.